Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas. Carlos Romero de Champs, el líder, casi eterno líder del sindicato petrolero, parece que ha llegado a su fin como líder sindical. Muy difícil que termine el periodo, mucho más difícil que vaya a volver a ser reelecto. Y bueno, pues si alguien encara el sospechosismo en el enriquecimiento de un hombre público, pues es Carlos Romero de Champs. Las imágenes de sus hijos volando en aviones privados con todo lujo, bueno, lujo hasta el pal perro, los automóviles Ferraris creo que son los que coleccionan y les gusta las membresías exclusivas. No, bueno, mi querido Mario Maldonado, te mando un abrazo. El ocaso de Carlos Romero de Champs, ¿sí será? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Feliz año, Mario. Querido Luis, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo y un abrazo. Feliz año a ti y a todo el auditorio. Pues Carlos Romero de Champs, siempre un personaje muy controvertido, el líder del sindicato petrolero, que pues en esta coyuntura precisamente de combate al huachicol, al robo de combustible, pues es uno de los damnificados, así como pues los miles de personas que no pueden abastecerse de combustible, de gasolina en las estaciones. Pues en el lado político, quizá el principal afectado con este asunto, pues es el mismo Carlos Romero de Champs, que como bien lo dices, es quizá el líder sindical que más ha estado bajo la lupa por un sospechosismo o por sospechas de enriquecimiento ilícito, precisamente por todo lo que mencionas. Carlos Romero de Champs ha sido pues captado regresando de Las Vegas, a donde suele ir comúnmente a los mejores casinos y hoteles de esa ciudad estadounidense, con relojes carísimos, con cadenas de oro. Se habla de los yates que posee, los departamentos que tiene Carlos Romero de Champs en distintas partes de México. Y bueno, pues al seguir siendo el líder del sindicato petrolero por más de 2 décadas, casi 22 años al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y al haberse reelegido, como bien lo comentabas, Luis, a finales del 2017 por un periodo de 6 años adicionales, pues lo pone también bajo la lupa en este contexto de combate al huachicol, porque el sindicato que encabeza Romero de Champs, pues no es un secreto que ha estado en contubernio con directivos de la empresa petrolera para pues participar en actividades ilícitas, precisamente como el robo de combustible. Ha sido denunciado varias veces este personaje, junto con su primer círculo, incluido ahí un personaje de nombre Luis Ricardo Aldana Prieto, que es pues el presidente del Consejo General de Vigilancia del sindicato, que bueno, pues se les ha acusado por parte de los mismos trabajadores de Pemex, de una fracción del sindicato que es disidente al que encabeza Carlos Romero de Champs, pues por ser quienes controlan los gasoductos, los oleoductos a lo largo y ancho del país, y donde se encuentran principalmente las tomas clandestinas. Estas tomas clandestinas, que hay que decirlo, también no solamente son de gasolina o de diésel, sino también de gas y otros derivados del petróleo. Es decir, es un negocio integral, un negocio que está muy bien integrado y que además es controlado por estas mafias, estos grupos delictivos que operan a gran escala. Ya no son estos pequeños grupos que iban a los ductos y buscaban hacer algún orificio para extraer el combustible. Ya hay más bien empresas e industrias, por llamarlo de alguna manera, creadas a partir de este huachicoleo, de este robo de combustible, que bueno, pues ahora estamos mirando cómo el combate a este flagelo que tanto ha afectado, que tanto ha sangrado al erario y a Pemex particularmente, pues está siendo muy difícil combatirlo, ¿no? Pero el caso de Carlos Romero de Champs, que hay que decirlo, también se ha publicado, y por parte de uno de nuestros colegas ahí en el Universal, por parte de Salvador García Soto, quien se dice que incluso ahora no está en el país, que está fuera del país, no ha regresado de sus vacaciones, y que bueno, pues a la luz de este
pues este escándalo, esta crisis que se ha generado a partir del combate al huachicol, pues el líder petrolero ha preferido mantenerse fuera del país para evitar pues algún como ha trascendido en algunos días pasados, alguna pues que le giren alguna orden de aprehensión o que se decida enfrentar algunas acciones legales en contra de Carlos Romero de Champs por pues todos estos expedientes que efectivamente están ahí en Pemex, han estado en la Procuraduría General de la República y que pues quizá de algún momento a otro podrían ejecutarse y girársele alguna orden de aprehensión o pues alguna orden de presentación al menos para el directivo, para el líder sindical de 75 años que nació en Tampico, Tamaulipas, donde pues claro, también vale la pena decir que es una de las principales zonas, así como el Bajío, que pues sufren del desabasto de combustible, porque además ahí también hay mucho robo de combustible, mucho huachicol. Llama la atención lo que platicábamos, Mario, antes en la elección, de hecho, cuando pues hablábamos justamente de la necesidad de tener que pactar con un Carlos Romero de Champs para poder llegar y tener de alguna u otra manera el control del sindicato petrolero y que no hubiera una crisis y que no hubiera una rebelión y bueno, pues ahora vemos realmente el tamaño bicoca raquítico del elefante que se pensaba todopoderoso, ¿no? O sea, hay un Carlos Romero de Champs que pues más bien está escondido o lejano o sigue en vacaciones y pues que se acabó esta etapa de oprobio y de gran poder para dar paso ahora, pues ojalá que ahora sí a un sindicato democrático y ojalá que ya se pare el robo de combustible y todas estas cosas. Así es, parece que los días de gloria, los días dorados del sindicato petrolero, particularmente de Carlos Romero de Champs, quien no solamente tenía pues sometidos a los directores generales de Pemex y a todas sus subsidiarias, sino también a los propios secretarios de Hacienda, porque Pemex contribuye todavía con 10% del presupuesto federal de México, antes contribuía todavía con un mayor porcentaje y eso pues hacía que los cálculos y los presupuestos que elaboraban los secretarios de Hacienda pues tuvieran que tener la venia del propio sindicato, que no solamente ha sido opaco en cuanto a los recursos que recibe y que no transparenta, sino que pues el tema de la distribución del combustible, que hay que decirlo, esta estrategia de Andrés Manuel López Obrador de cerrar la mayoría de los ductos y los oleoductos y poliductos a lo largo del país y optar por una estrategia de transporte terrestre a través de pipas, pues también es algo que le conviene de alguna manera al sindicato porque ellos controlan este transporte de pipas de gasolina a través de las pipas, es decir, el sindicato tiene un poder en Petróleos Mexicanos muy grande, de ahí el poder de Carlos Romero de Champs y sus principales líderes de sección en los diferentes estados y ciudades del país, pero parece que esto sí se va a acabar. La primera llamada de Andrés Manuel López Obrador o advertencia a Carlos Romero de Champs fue apenas en diciembre pasado, cuando presentó justamente este plan de refinación de Pemex, y antes de terminar el evento regresó al presidium López Obrador y dijo que se van a terminar ya los problemas con el sindicato, dijo que va a haber democracia sindical, que ya no va a haber sindicatos apoyados por el gobierno y que ahora los líderes van a ser nombrados en elecciones democráticas por los trabajadores. Eso dijo Andrés Manuel López Obrador. No hubo ningún representante del sindicato petrolero, no hubieron, por supuesto, ni estas clásicas porras de petroleros, presidente, o los gritos de apoyo a Carlos Romero de Champs. Así que, bueno, pues hoy en Pemex nadie apuesta que Carlos Romero de Champs va a terminar su mandato de 6 años que se reeligió el pasado diciembre del 2017 y que, bueno, pues es cuestión de tiempo para que deje Carlos Romero de Champs la Secretaría General o el liderazgo en el sindicato de Pemex, mi querido Luis. Gracias, Mario. Como siempre, te seguimos en tu Twitter. Mi cuenta de Twitter es @MarioMal. Fuerte abrazo, Mario. Gracias. Buenos días.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.